Saludos, muy buenas noches y bienvenidos, señoras y señores, una semana más a nuestro Primera Plana. Les vamos a contar un pequeño secreto para empezar. Hemos acabado un poco ya hastiados, yo creo que como el resto de la población, de la campaña electoral, de las elecciones, y hemos decidido en este jueves que para desintoxicarnos, en esta semana, en este jueves y en el domingo en la redifusión, para desintoxicarnos de esas 3 semanas, decíamos, de promesas electorales, de campaña electoral, etcétera, etcétera, hoy nos íbamos a dedicar a algo desde luego mucho más agradable, como es la música. Y además con una iniciativa sumamente curiosa, porque ninguno de quienes nos acompañan hoy son precisamente 20añeros, ni 30añeros siquiera, ni cuarentones siquiera. Y a pesar de ello, hace ya algunos años ocuparon un lugar importante en las páginas de la música asturiana y ahora quieren reverdecer esos laureles, como se suele decir popularmente. Hablamos de grupos como los Juniors, 2+2, Stukas, los Archiduques, los Linces o los Surcos. El Niemeyer, ese que tanto se critica ahora por otras razones, sirvió hace solo unas semanas para algo más que simplemente para escribir páginas o portadas de periódicos. Sirvió para que por iniciativa de uno de esos grupos, los Linces, estos 6 grupos decidieran meterse en una aventura que es digna, yo creo, de hacer hasta un libro o una película sobre ello, meterse de nuevo en los escenarios, volver a coger los instrumentos musicales que probablemente nunca los dejaron del todo, pero a los que quizá ha habido que quitar, me imagino, algo de polvo, por lo menos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos cuentan los 2 invitados que hoy tenemos y a los que vamos a dedicar, por cierto, este programa al completo. Con nosotros está Alberto Evia, que es el cantante de los Juniors. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, habrá gente ahora mismo que nos esté viendo que sepa quién son los Juniors, pero cuéntanos a los que no, porque son más jóvenes, porque no lo pudieron ver, por lo que sea. ¿Quién son los Juniors? ¿Quién fueron los Juniors? Pues mira, los Juniors fuimos el primer grupo que se creó en Oviedo, en 1958. Ninguno de vosotros había nacido, ni siquiera la mayoría de los que nos están viendo. Bueno. Estuvimos hasta el año 69, y en el año 69 terminamos, y luego nos volvimos a reunir en el año 87, en un concierto en el Teatro Campoamor, que nos reunimos varios grupos, y del cual se hizo un doble LP. Y después ya en el 90 grabamos otro disco en el estudio que tenía el fantástico Pedro Bastarrica en Gijón, en el estudio Seol. Nosotros fuimos también el primer grupo que grabó un disco, un EP. Un EP es un extended play que llevaba 2 canciones por un lado y otras 2 por el otro, en el año 1964, en la Casa Vergara de Barcelona, con la Casa del Sol Naciente, de Los Ánimos, Pretty Woman, Linda Chica de Roy Orbison, O Sole Mío y Torna Sorrento. Entonces cantábamos Niti Colsa, que aún sigue cantando, está por Benidorm cantando. Que está por Benidorm en Hotel Bali, ¿no? En el Hotel Bali, efectivamente. ¿Lo viste por ahí? Bueno, ya me han hablado de él, sí, es el que falta, de hecho, nos decía que es el que falta para haber completado la entrevista. No, sí. No hay quien lo saque no hay quien lo traiga, del calorcito de Benidorm. Bueno, curioso. Y en el caso del acompañante, que es otro de los grupos que van a estar en esa gira, Ernesto García Tejedor, que es el bajista de 2+2. ¿Qué tal, Ernesto? Bienvenido. Hola, a Tejenada. Encantado de conocerlo y de estar aquí. Cuéntanos, y en vuestro caso, ¿quiénes eran pues, 2+2? ¿Qué hacíais? Verás, 2+2 se formó en la primavera del año 1962. Estuvimos unos entre 5 o 6 años, pues para acá y para allá. En aquellos años la verdad es que era bastante movida, había muchos sitios donde actuar. Era prácticamente en verano todos los días o casi todos los días de la semana. Y bueno, pues originariamente fuimos 4: Ramón Hernández Miranda, Roberto Nogal, Alberto Fuello y yo. Éramos los fundadores. Después, a partir del año 67, bueno, pues dejamos ya nos cortó por la mitad pues lo que a mucha gente, la mili. Yo me fui, se fue otro, ibas, venías, además estábamos en unos escalones muy cercanos, no teníamos todos exactamente la misma edad, iba uno, venía, marchaba otro, etcétera, etcétera, entonces ya se acabó. Después, pues bueno, cada uno se fue buscando la vida por un lado por otro.
Entonces, en el año 98, en Mieres se hizo algo parecido a lo que queremos hacer ahora. Juntaron por parte de la COPE una serie de grupos de la zona aquella de Mieres, hicimos ahí un festival y tal, y bueno, pues no sé, de repente pues te encontraste otra vez con la guitarra colgada al hombro y hablamos, oye, pues qué tal si volvemos a hacer algo, ahora que estamos ya con una edad un poco tal, que a punto de ya dejar el trabajo por una u otras razones. Y bueno, pues empezamos a ensayar, a vernos un poco esporádicamente, pum, 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 y ya cuando más o menos fuimos todos dejando de trabajar por las razones que fueran, prejubilaciones, etcétera, ya empezamos un poco más en serio, empezamos a actuar algo por fuera, en varios sitios aquí en Asturias, llevamos pues desde el año 2002 aproximadamente, que ya volvimos a los escenarios, pero bueno, tampoco nada que ver con lo que se hacía entonces, que pues estos son pues 6, 7 u 8 tocatas al cabo del año, tranquilamente, en alguna fiesta por ahí o en algún evento de grupos, de algo así. Y entonces, pues bueno, ahora nos parece, la idea esta de volver a hacer algo de esto, pues nos parece estupenda. Y aquí estamos, nos apuntamos encantados de la vida, claro. Habéis elegido, hay un grupo, Alberto, casi de cada, decíais, de cada punto cardinal de Asturias, de cada ciudad importante de Asturias. Hay obetenses, de Avilés. Exacto, sí. Mira, están los archiduques de Grao. De Grao, sí. Están los linces de Avilés, los surcos de Gijón, que antes eran los bríos, ahora se llaman los surcos, que está compuesto por Felipe del Campo, de Felipe Botamino. Están los estucas de la Felguera, los 2+2 de Mieres y los juniors de Oviedo, efectivamente. Entonces, antes me comentabas de que los enigmáticos, los espectros, hay algunos que dicen, bueno, ¿y por qué no estamos nosotros? Pues porque hay más grupos. Claro, es que ten en cuenta que en aquella época, en los años 60, dabas una patada en el suelo y salían 20 grupos. Había muchísimos grupos. Ellos, los linces, que fueron los promotores de esta idea, pues escogieron de cada sitio los que a ellos les parecía que eran los más representativos. Entonces tuvimos el honor de que en Oviedo nos tocase a nosotros. Que a diferencia de los 2+2 y de los linces que siguen tocando, haciendo cosas, nosotros pues hace años que no tocamos. Eso os iba a decir. En algunos casos ha habido que, como decía yo antes, desempolvar guitarras, baterías... Hombre, concretamente Eusebio, nuestro guitarra de punteo, tuvo que descolgar la guitarra, que la tenía como un jamón, esperando que curase. Y la tiene. Bueno. Y tanto como gira, dicen, y vais a empezar una gira. Bueno, gira, porque vais a estar en las principales ciudades asturianas, ¿no? En cada uno de los sitios que acabo de nombrar va a haber un concierto. Y el concierto final será el día 8 de septiembre, el día de Covadonga, en donde se celebre, que aún no se sabe dónde se va a celebrar. ¿Qué va a ser? Y se va a hacer, antes comentabas de que se merecía hacer una película, se va a hacer un DVD de distintas tomas, de distintos conciertos, y luego ya el día 8 de septiembre se hará el final con todas las actuaciones y se hará un DVD, efectivamente. Va a ser un recuerdo pues imborrable. No, claro. Es lo que me refería a eso, ¿no? Se puede perfectamente hacer una película porque hay que tener en cuenta eso, que vosotros dejasteis, me imagino, la música por el trabajo, ¿no? Claro, era muy difícil vivir de la música, lo es ahora, pues, imagínate antes. Era dificilísimo. Hombre, antes había mucho más que ahora donde poder actuar. Por lo menos donde actuar, ¿no? Sí, yo recuerdo que había las famosas pistas de baile, que había casi en cada rincón, en cada pueblo, había una pista de baile donde podías ir, te contrataban. Hombre, lo que decías que no era para vivir de ello, pero no era ni mucho menos, claro. Era más por afición que por devoción. O sea, el dinero era pues lo justo para comprarse instrumentos y para pagarse los gastos, los viajes, no sé qué, no sé cuál, por ahí siempre alguna cosa. A veces te alcanzaba para comer algo o ir a una cena cualquier día por ahí. El ¿no? que se hizo verdaderamente, yo no sé si rico, pero sí que ganó muchísimo dinero, fue Vila. Musical Vila, el de la tienda de Musical Vila, que era era un militar que estaba en la banda del Milán, tuvo la vista
Es decir, estos chavales necesitan instrumentos. Y entonces él nos lo financiaba. De hecho, hay alguno que aún le debe alguna mensualidad, porque nos financiaba a 1.000 pesetas. Entonces los cachés que nosotros cobrábamos, no veíamos un duro, todo se iba a la vila. Porque ¿qué se cobraba por un concierto? Pues ¿recordáis yo recuerdo alguno de allí en alguna pista de Mieres, concretamente 1.500 pesetas. Sí. 1.500 ya era, bueno, era un capitalillo entonces, cuidado, porque, bueno, yo recuerdo que mi padre en el año 68, por ahí ganaba 4.000 pesetas al mes, o sea, 1.500 en el año 62, 63, 64, era una parte. Claro, ¿qué ocurría? Que estaba todo invertido, porque, claro, llegaban las famosas guitarras Fender y había que comprarse una, claro. Y el bajo, pues también, y la otra también. Y, claro, todo eso costaba una pasta, venía importado de Estados Unidos, todo lo bueno venía de América, y había que pagarlo, claro. Y entonces lo que ganabas por aquí, pues eso, se marchaba para casa, para Vila, como dice Alberto, para Vila se iba toda la pasta. Nosotros recuerdo que Toyos, que era el dueño de las Asturias, tenía en la calle Caveda un sitio que se llamaba el Ritmo Club. Entonces nos contrató a los juniors para una matiné, imitando a las famosas matinés del Circo Price de Madrid, donde estaban los Brincos, Estudiantes, Miguel Ríos, etcétera, por un domingo. Y estuvimos un año entero. Y todas las mañanas a las 12 estaba aquello hasta los topes. Y cobrábamos 1.000 pesetas y un plato de calamares que siempre estaba en la mesa de la novia de alguno. Oye, ahora que habláis de novias, ¿y a esto de la música no se metía uno en esa edad también por ligar o qué? Sí, a mí... No había tiempo. Yo creo que no había Tú tiempo. no, yo sí. No, pero tenías que tocar, entonces lo único que estaban mirando a aquellos que estaban ahí delante. Pero, a mí siempre me decían que es que era más fácil. Yo, cantante, estás cantando y si no desafinas, cantas mínimamente, pues entonces la cosa ya la tienes, el hielo se rompe, ¿no? Dice, tú ligaste mucho. Digo, hombre, yo ligué bastante poco. Menos, bastante más de lo que la gente quería, bastante menos de lo que yo hubiese querido. Sí. Oye, por cierto, y hablando de mujeres, ¿no había grupos de mujeres? Claro, estamos hablando de una época en la que la mujer precisamente quizá no salía mucho de casa, ¿no? No se dedicaba a esas... No, que yo recuerde, había solamente una chica, Merche, que fue novia tuya, por cierto. Estamos desvelando cosas que igual no se deberían Estamos desvelar. hablando del año 61, 62. Merche, que sí era la vocalista de un grupo de... No me acuerdo de qué grupo era, de Oviedo, pero sí era la única. Pero debía ser la única. Era la única. No, había dos hermanas. En Oviedo, por la zona del Langreo, se llamaban las hermanas del Miro, pero iban soles, ¿no? Quiere decir, actuaban ellas, una de ellas tocaba un poco una guitarra o algo, y sí, yo recuerdo, porque creo que una de ellas está casada con un batería que estuvo en los Archiduques, estuvo por ahí, ¿cómo llaman? De la zona esta del Langreo, Titi, batería que estuvo con Archiduques un tiempo y con alguien más por ahí. Es que ten en cuenta que en aquella época vivimos en plena represión. Claro. Entonces nosotros, formar parte de un grupo musical, ya nos tildaban, antes de conocernos, primero fue sutilmente yeyés, luego gamberros, que nos dejábamos el pelo un poco largo, aunque los juniors siempre fueron bien, más presumidillos. con smoking actuábamos y el pelín cortado, pero había algunos, como los líderes, por ejemplo, que los tiraron a la fuentona en una ocasión. Sí, porque van el pelo largo y eso Espina y compañía lo cuenta con mucha gracia. Imagínate meter un grupo de chicas, era impensable, ¿no? Si a nosotros nos ponían como nos ponían, imagínate. La diferencia entonces es que había muchos sitios donde actuar, ahora no lo hay, quizá porque la música ahora ya es enlatada, no hay actuaciones en directo, o muy pocas, ¿no? Muy pocas, pues de la sala de fiestas o pista de baile se pasó a discoteca, con alguna actuación esporádica, pero lo que tú dices, más música en lata, y ahora yo creo que es que se acabó casi todo. Por eso te decía, nosotros estamos pues en alguna fiesta así, por ejemplo el día 3 de ahora de diciembre, tenemos una tocata allí en Mieres para una asociación Santa Bárbara, montan una carpa
y bueno, pues hacen una serie de actos y entre ellos pues nos llevan a nosotros a hacer una verbena. Hay entrada libre, o sea, quiere decirse que, pero es preparado, o sea, hecho por una asociación cultural Santa Bárbara, una asociación de mineros. Entonces, son cosas así. Lo que existe hoy día, lo que queremos hacer nosotros, pues bueno, por ahí más o menos va. Somos nosotros los que queremos hacer eso. Sí, queremos hacerlo pues en teatros, ¿no? En el Niemeyer si no lo cierran, aquí en el Auditorio o en el Filarmónica. Pero es que ten en cuenta de que ahora en Oviedo no hay ningún bar más que uno que tenga permiso de actuación en directo, que es el Blanco Satén. Es el único que tiene permiso para actuaciones en directo. El resto, por culpa de la música amplificada, que es un error decir, porque toda la música está amplificada, sí, o sea, te llega la señalito. Pero la música amplificada se supone que es que mete mucho ruido pero antes sí, teníamos sitios, muchos. Pistas de baile. Yo recuerdo otro sitio aquí en Oviedo, yo me imagino que vosotros sabéis, en Copa Club. Nosotros tuvimos un tiempo en el Copa Club, abajo era muy pequeñito, ¿no? Sí, pero era un sitio pues más o menos para parejas y tal. Pero nosotros tuvimos un tiempo ahí, unos meses, 3 meses, 4 meses tocando. En Oviedo había muchos sitios, había el Ritmo Club, que te comentaba antes, estaba en septiembre en la Herradura. Que eso ya era precioso tocar en la Herradura. Estaban los bajos del Teatro Campoamor, el Alaska en los bajos del Teatro Filarmónica, y luego clubs privados como el Tenis, el Real Automóvil Club. En Oviedo había muchos sitios. Varios sitios, sí. Bueno, llega un momento que ya, claro, la cosa se formaliza, me imagino que echáis novia, casáis, etcétera, y la música hay que buscar otro medio de vida, acabáis estudios, me imagino, etcétera, y se deja la música, me imagino, por el trabajo, por todo eso, ¿no? Él decía antes que la mili fue uno de los factores que cortaban, pero las novias y mujeres y todo eso cortaron bastante más que la mili, porque claro, tú no podías vivir de estar en un escenario para alimentar a tu familia, ¿no? Tenías que buscarte las habichuelas de otra manera. Y muchos músicos, entre ellos yo, tuve que dejar la música por culpa de eso. No, y también pues yo, el caso mío, por ejemplo, yo me marché fuera a trabajar, entonces cortas un poco. Donde estuve, así esporádicamente hice alguna cosilla con gente de allá, en Torrelavega, ahí para Cantabria, o sea, alguna cosa así esporádico. Entonces, digamos que casi me mantuve en contacto con el tema de la música, hasta que se empezó a hacer esto de ahora. Vamos, hasta el año 98 que empezamos otra vez de nuevo con el tema. Que esa era otra cosa, pues a veces mucha gente se tuvo que marchar fuera, pues no sé, por razones de trabajo o de lo que fuera, ¿no? Yo simultaneaba la música con el fútbol. Yo jugaba en el Oviedo Juvenil, luego en el Vetusta. Entonces, claro, son dos cosas totalmente opuestas. Imagínate en aquella época pues jugar en Luarca, con lo que conllevaba la espina y todas aquellas curvas de ir a Luarca, ¿no? Jugar a las 5 de la tarde, a las 7 venir en autobús a Oviedo. Y aquí me estaba esperando el padre de Titi Duñol, que era nuestro guitarra de acompañamiento, que luego fue vicerrector de la universidad, en un Dauphin, un Renault Dauphin, que ni siquiera os acordaréis cómo era, a cantar a Can Cancionís. Entonces, claro, llegaba la hora del entrenamiento el lunes o el martes, estaba yo así, delgadita. Mi madre me decía, hijo, tienes las ojeras en la sala de atrás. Normal. Oye, ¿y ahora mismo habéis tenido que ensayar? ¿Habéis ensayado ya de nuevo juntos o qué? ¿Cómo estáis preparando esa gira? Nosotros sí, porque estamos en ello. No lo habéis dejado del todo. Exacto, entonces nosotros seguimos ensayando. Nos vemos ahora últimamente, bueno, hace tiempo, los lunes. Todos los lunes nos quedamos ahí en Mieres, en un sitio que tenemos, un localuco ahí alquilado y tal, y seguimos ensayando, seguimos haciendo y pasando un rato allí. Ahora, claro, el caso de ellos, nosotros empezamos ahora. Vamos a empezar ahora a ensayar precisamente en el chalet de José Miguel de los Linces, que tiene un sitio precioso, además insonorizado, que no molestamos a nadie, y ahí es donde vamos a empezar a ensayar aquellos temas que tantos éxitos nos dieron.
¿Y os veis con fuerza para las actuaciones? No se nos ¿Con nota. ganas? No, pregunto, ¿eh? Mi opinión es que sí, pero bueno, pregunto. Por supuesto, alguno decía que necesitaban alguna UBI siempre en el backstage por si acaso, ¿no? Bueno, oye, ahí están los Hombre, Rolling, por ejemplo, ¿no? Que son yo puedo mucho dar más. fe que el día 5 o 6 de septiembre este pasado nos dieron a las 5 de la mañana en Llanes tocando, y a las 5 dijimos que nos íbamos a dormir, pero la gente seguía allí, no tenía ganas de marchar para ningún lado. Entiendo, o sea que, bueno, la paliza fue apropiada. Después había que coger los cachivaches, el furgón, y corriendo para Mieres, descargar todo y después cada uno va a su casa. Yeah. O sea, yo cuando llegué a casa eran casi las 9 de la mañana. Bueno, la verdad es que tardé como 15 días en recuperar. Será lo que no tardemos ahora. Pero bueno, yo creo que, como decía no sé quién, sarna con gusto no pica, Claro, más o menos, ¿no? claro. Más Sí, o sí. menos. No, eso está Y claro. con fuerza, pues esperemos que no nos pase nada en el escenario. Pero sí, dices tú los Rolling y los Shadows. Hace un par de años Carlitos Abeledo y yo tuvimos el gustazo enorme de ir a verlos a Londres y ver a un Cliff Richard con 70 años. El concierto fue el 23 de octubre y él cumplía el 14 de octubre 70 años. Y quedabas asustado viéndolo, estábamos cerca, ni una arruga. Se movía como cuando tenía 30 años, cuando era con los Drifts antes de los Shadows. Era impresionante. ¿Qué es lo que toma? ¿Qué es lo que hace? No, ¿No os lo preguntasteis? no nos atrevimos. No nos ponemos botox ni nada, salimos tal y como somos. Al natural. Probablemente hasta con gafas, aunque dicen que no se debe salir con gafas en el escenario, ¿no? Lo que está claro, por lo que veo, es que hubo muchísima efervescencia musical, ¿no? En esa época en Asturias. O sea, que había grupos, lo que decías tú, dabas una patada y salían unos cuantos. Mucho. Mucha gente ahí en Mieres, que yo recuerde, en la zona de Mieres, vamos, lo que es el Mieres, Turón, tal, por ahí, por esa zona, en aquellos años, vamos, los primeros que salimos fuimos nosotros. Yo creo que nosotros fuimos, estos fueron los primeros, yo creo que nosotros fuimos los segundos aquí que nos preparamos, o sea, que nos formamos aquí en Asturias, creo. Y creo no equivocarme. Pero a posteriori empezaron a salir gente por un lado y por otro. Bueno, había, me imagino que un montón de ellos. Yo tengo noticia de los 106, los 106 coincidimos con ellos ya alguna vez y tal. Y allí en Mieres había como 6, 7 grupos, fueron formándose. Primero salimos nosotros y después, otros por aquí, otros por allá, otros por otro lado. Y yo creo que había gente por todos los sitios, en la zona de Langreo había gente, aquí en Oviedo, en Gijón, en Avilés. Y es que luego había una característica especial, que era que nos intercambiábamos miembros de grupos, ¿no? Por ejemplo, los Juniors. Sí. En los Juniors estuvo Jerónimo Granda, estuvo Pedro Bastarrica, estuvo Niti Colsa, Pepe Nicolase, algunos otros que luego crearon otro grupo. Eusebio tocó con los Espectros, tocó con nosotros, en fin. Siempre hubo un movimiento de que no eran fichajes, porque no había un duro. Sino simplemente... No es que se ficharan de un grupo a otro, ¿no? Oye, que tú no vales para nuestro grupo. Y entonces se iba otro. Era más bien eso. Más bien eso. No, es que yo pienso que cada uno hacía... diferenciaban los temas unos de otros, ¿no? Yo recuerdo eso. Nosotros hacíamos un tipo de música... coincidimos con más gente, con Stukas, con otros tal, y casi nunca coincidíamos en los temas, casi nunca. No sé, era curioso, ¿no? Porque si había muchos grupos y tocabas hoy con unos, con otros y tal, podía coincidir alguna. Yo creo que nunca o casi nunca coincidimos con temas de otros grupos. Ibas a tocar, porque a veces hasta en algún sitio llevaban a 2 grupos a la vez, que ya era la tira, ¿no? Y entonces era eso, hacían un tipo de música, tú hacías lo tuyo, y eso, coño, pues, tenemos comentado porque era curioso, ¿no? Que sin ponerse en contacto unos con otros no coincidieras con los temas. Sí, nosotros hacíamos versiones. Niti, por ejemplo, era el otro cantante y cantaba en italiano, por ejemplo, y yo cantaba en mi macarrónico inglés. Entonces yo las versiones que hacía de Elvis, de Cliff Richard, etcétera, era en inglés. Niti en italiano y alguna en español. Luego hubo otros grupos que versionaban en castellano. Por ejemplo, los Rinces tienen un amplísimo repertorio de Beatles,
todos en castellano, cantando en castellano. Curioso. ¿Los estilos de los grupos son muy variados o más o menos todos os dedicáis a versionar canciones de esa época? Porque, por ejemplo, los Stukas es algo diferente, ¿no? A ver, los Stukas siguieron, ¿no? Cambiando los componentes y siguieron hasta hace muy poco. Tienen un disco sacado de hace muy poco, ¿no? Sí. Quiere decirse pero fueron cambiando su estilo, no sé. Yo esto último no lo oí, la verdad. Pero llegaron a hacer una especie de rock un poco fuerte o algo, ¿no? Sí, sí. Creo que por ahí heavy. van... Sí, casi heavy. Sí, algo de eso, Casi ¿no? heavy. Entonces, los Stuka de principio que yo conocí no tenían nada que ver con... Eran también, como nosotros, versionistas, pero no tenían nada que ver con estos que llegaron ahora. Nosotros sí hacemos lo mismo que hacíamos entonces. Rescatamos los mismos temas y seguimos tocando lo mismo que tocábamos entonces. Y ellos me imagino que van a hacer también algo de lo que hacíais entonces, lo mismo. Es que Contarnos qué vais a hacer, sí. ¿Qué tenéis previsto? ¿Qué canciones? ¿Qué repertorio? Pues mira, vamos a hacer temas de Elvis Presley, Can't Help Falling in Love. Vamos a hacer temas de Ray Charles, I Can't Stop Loving You, de los Beatles, Boys. Vamos a hacer un tema versionado por los Tin Tops, que se llama Presumida. Apache, que es instrumental. En fin, todos son versiones, la mayoría en inglés. En español creo que vamos a cantar un par de ellas, nada más. ¿Tenéis, y en el caso vuestro? Perdón. Nosotros vamos a hacer, en principio tenemos un repertorio bastante amplio, vamos a coger los temas, pero más o menos algo de Brincos, alguna cosa de Los Ángeles, un par de temas de Mamas and the Papas, que serán Monday Monday y California Dreaming, que son muy conocidos. Después alguna cosilla más por ahí, esta de Llamaban Charlie, que es de Santa Bárbara, en fin, algo así, más o menos por ahí van los tiros. Hacemos también algo en inglés de Beatles, pero como sabemos que ellos lo van a hacer, los otros lo van a hacer en español, entonces nosotros nos dejamos. Nosotros vamos un poco a esta otra cosa que creo que nadie va a hacer. Creo que nadie. De todos modos, tenemos que ponernos de acuerdo también, por si acaso, presentar cada uno lo que va a hacer, por si acaso hay alguna coincidencia, y entonces, pues bueno, hablar el tema y a ver quién quitar una u otro o lo que sea. Claro, de hecho ya presentamos cada uno de nosotros nuestro repertorio para hacer una comparación. Lo que sí nosotros los juniors les pedimos que, como hace tantísimo tiempo que no tocamos, que sean un poco no sean beligerantes con nosotros y que nos dejen, si coincide alguna canción. Por ejemplo, los Linces cantan con su blanca palidez de Procojaro, nosotros también. En Noches de Blanco Satén de los Moody Blues, nosotros también. Entonces, que nos dejen, como van a ser además vamos a estar en varios sitios, bueno, pues hoy vamos a cantar esta nosotros y vosotros esta otra, en fin, que haya una concordia. Sí, lo que me parece curioso es que estáis ilusionados, por lo que yo veo, como chavales, por este regreso a los escenarios. Es que lo somos. La verdad es que sí. Un poco mayores, pero sí lo somos, chavales. Bueno, el corazón joven, parece ser. Sí, la ilusión, yo pienso que sí. En principio, porque te ves con gente que conociste hace muchos años, y te vuelves a ver. Y bueno, pues claro que te alegra, aunque por desgracia hay gente que falta, que ya no está. El caso que él hablaba antes, por ejemplo, de Pedro Bastarrica, que también tocó con nosotros un tiempo. Pedro tocó con todos. Sí, yo creo que sí, anduvo de un lado para otro, no lo sé, pues estuvo con nosotros como un año aproximadamente. Se había marchado el batería nuestro para la mili, precisamente lo que hablábamos antes de la mili, y estuvo él con nosotros como un año aproximadamente. Y pues eso, recordar un poco a esta gente que... Y puedo contar también otra anécdota triste. En Mieres, a posteriori del festival del año 98, hubo otro grupillo de allí, de la zona, que se montó también. Y dijo, pues seguimos, no sé qué, no sé cuánto y tal. Y bueno, pues a los 2 años fueron a actuar allí a Mieres, precisamente por San Juan, por las fiestas. Y el cantante se cayó redondo en el escenario. Se cayó redondo. En la primera canción, ¡pum!, se cayó redondo. Una anécdota triste y desgraciada, pero bueno. Pero la emoción, ¿no? Probablemente, sí, no sé. Le dio un trayazo. Sí, pero bueno, puede ser el momento, ¿no? El momento
Oye, ¿y tenéis fechas ya de actuaciones? Porque decíais que la última será el Día de Asturias. ¿Y antes tenéis más o menos ya un calendario? ¿Tenéis definido eso o está por Bueno, definido? queremos empezar hacia el mes de abril, me parece que abril, dicho, sí. Ya todas tenemos tiempo de aquí a abril a prepararnos y luego ya empezar. Pero eso que decías antes, que nos veías así como chavales subir al escenario. No, os veo con ilusión. El otro día, uno de mis 5 nietos, de 7 años, Martita, dice, me vio en el periódico y dice, pero abuelo, ¿te vas a poner un escenario a cantar? Dije yo, sí. Es extraño, ¿no? Oye, anécdotas tendréis un montón, ¿no? De esa época, de cuando empezabais o de cuando... ¿Alguna que os recuerde especialmente o que os marcara especialmente? Sí, yo recuerdo una que acabamos rodando por un prado. Salíamos de Luarca y tocábamos por la tarde en Luarca, acabábamos a las 10 de aquella... Blanca? No, arriba, en el Marisol. Marisol. Arriba, era en verano. Y tocábamos de noche en el casino en Cornellana. En el casino no, en la sala, no me acuerdo cómo se llamaba, la sala que había, que era en un primer piso. Encima de los bocadillos, en Casa Grana. En Grana, eso es. Y tocábamos de noche allí. Y entonces, claro, había que desarmar todos los cachivaches, que de aquella tampoco eran muchos, cargar y tal, y echar a correr para llegar a montar y todo ahí en Cornellana. Y saliendo del Luarca, había un tramo recto, y después hacía un ángulo recto a la carretera. Sí, la recta de Barcia y luego hay una curva... No, era por arriba, salías de Marisol y venías a parar, hacía así la carretera, era un ángulo la recta recto. la hicisteis, pero... Sí, y salimos y un susto nos llevamos que no veas. Un prado adelante, menos mal que había prado. Si llega a haber pared, pues no veas. Barcellina, sí. Y otra vez también, son cosas, cosas que pasan yendo para Villablino, que íbamos mucho también en aquella zona nosotros en aquellos años. El coche a mitad de camino se abrió, estaba lloviendo a mares y se abrió el chisme, el limpia parabrisas, y había que ir uno de nosotros de vez en cuando sacando la cabeza por la ventana y un trapo y limpiando un poco allí la lluvia, porque además íbamos con el tiempo bastante justo, claro. Entonces había que llegar y llover, y de vez en cuando, claro, lo que llegamos fue con una mojadura, el que iba adelante, no veas. Pero bueno, son cosas que pasaban, claro. Los medios, además los coches, las furgonetas en ese momento, claro, tampoco eran las de... Sí, era una especie de ranchera, como llamaban y tal, y sí, los medios, lo que había entonces era eso. Los furgones de aquella, no sé yo, no había muchos. Anécdotas nosotros íbamos siempre en una DKV con motor Mercedes del fantástico Fernando, que aún sigue por ahí, y recuerdo que actuamos en una pista en la cuenca minera que tenía el escenario muy arriba. Sotrondio creo que era. No me acuerdo. O el entrego o Sotrondio. Entonces pusimos los baffles claro, no había la sonorización que hay ahora, los baffles de voz muy arriba. Entonces Fernando, que era puro nervio, se subió una escalera y ¡buah! Cayó desde arriba y rompió la tibia, el peroné, yo qué sé. Y a los 2 días teníamos que marchar a Barcelona a grabar el disco. Bueno, pues en la DKV, él con la pierna escayolada, nos fuimos a Barcelona y éramos los 5 componentes del grupo, más Emilio, que era el Chispas, que llamábamos el Pipas, que era técnico, que era el padre trabajaba en Radio Norte, entonces los soportales, y la mujer de Fernando, Isabel, que nos mató nos quitó una cantidad de fame, porque claro, no teníamos un duro, entonces ella llevaba pan y bocadillos y nos daba. Y recuerdo que nos paró la Guardia Civil en Cabezón de la Sal porque llevábamos, aparte de todos nosotros, los instrumentos y arriba en una vaca con un bafle de bajos que era igual que un ataúd, era enorme, entonces nos paró y no nos llegó a multar porque empezamos a darle fotografías nuestros que vamos a grabar a un grupo de Asturias y nos dejaron salir. Curioso. Ninguno de vosotros componíais, ¿no? Eran todo versiones, lo que tocabais eran siempre versiones. Sí, por lo menos en nuestro caso fueron todo versiones.
Lo único que te atrevías a hacer era pues algún arreglín en algún tema que decías, coño, si lo hacemos así en vez de asado, pues, oye, pues parece que queda mejor. Y entonces, pues bueno, eso era a lo máximo que aspirábamos o que llegamos a hacer. Alguna cocina propia, pero en algún tema, pero componer nada. En principio, porque por nuestra parte ninguno de nosotros tenía idea de música, vamos, ni idea. Sabíamos los acordes de las guitarras, pues un poco de oídes y porque te lo dijo no sé quién, que eran así ya asado, y cuando aprendías, había un día que te fijabas en algo y digo, coño, ¿y ese acorde que, coño, estoy en fa menor con no sé qué, novena, no sé qué, mira, este ya sabe. Fa séptima chiquitina. Y ya decías, este sí que sabe, ya nos aprendió un acorde nuevo, joder. Es que era curioso, ¿eh? Oye, ¿y la familia, vuestras mujeres, qué os dicen de todo esto? ¿De ahora? Sí, están ahora. encantadas, por lo Están menos encantadas la mía está encantada. Que os metáis en esta... Sí, yo creo también. Sí, la mía está encantada, dice que me ve con una gran ilusión. Eso que ayer me dieron 2 calambres por la noche cuando llegué a casa. Estuvimos en Salinas. Estuvimos mucho de pie allí, sí. Bueno, pero vamos, que os lo permiten y sí, les apetece la idea de que volváis a... Por lo menos en mi casa a mí me alienta. Tendrán que ser fans, ¿no? No sé si será para echarme de casa. Tendrán que ser fans nuestras. Es curioso, ¿no? Que salió todo esto del Niemeyer, decía, como tú decías antes, que a punto de cerrar, dicen algunos, en fin, o lo que ocurra, pero que salió de allí toda esta iniciativa y toda esta historia. Y al principio os lo tomasteis como broma, cuando alguien dice, oye, pues sí, podríamos volver. A mí cuando me llamó José Miguel y me dijo, oye, vamos a hacer un espectáculo en el Niemeyer, ¿vienes? Yo, sí, hombre, por supuesto, ya nos conocemos hace mucho tiempo. Que tengo que hablar contigo, porque tenemos una idea. Él y José Luis Vigil de Joluy. Sí, la idea es esta. Entonces yo lo comuniqué a Eusebio, empezamos a hablar. Yo no sé hasta qué punto esto puede llegar a buen fin. Me parece una quimera el reunir a 6 grupos a estas alturas. Oye, y la gente fue acogiendo... Porque en principio era yo solo, pero ahora ya se juntaron todos los que últimamente estaban tocando con nosotros. Y además con ilusión, con una gran ilusión. Nadie puso ninguna pega. Curioso. Ya, yo creo que nadie dijo ninguna, al contrario, todo el mundo, oye, si esto, oye, aportar algo, ¿no? Todo el mundo aportando algo en este caso, sí, sí. Os dicen, os llaman los pioneros del rock asturiano, ¿no? Bueno, claro. Sí, efectivamente. Lógico. Por parte de ellos fueron los primeros. Nosotros en 1958. Claro, nosotros creo que fuimos los segundos o más o menos, y efectivamente, pioneros del rock. De todos modos, yo en el año, sobre el año 59, pues, por ahí, yo tenía con otro amigo un dúo que ya hacíamos temas del dúo dinámico, y teníamos una guitarra eléctrica que nos había costado 1.500 pesetas. ¿Sí? En Yuqué, en Valencia, que después era lo que vendía Vila, les habíamos pedido por correo. Y aquí en Oviedo había un sitio donde estuvimos varias veces, que era el Club 29, en la calle Cabeda, creo. Sí, por ahí quedaba este club. Era un club, allí nos llevaban, nos poníamos en una esquina, traíamos un amplificador que era una radio, que alguien había hecho no sé qué cosa, por ahí dentro, y un altabozuco así, y ahí enchufábamos 2 guitarras eléctricas. Imaginaos cómo os podría sonar aquello. Y no quemaba, que ya era bastante. Más o menos. Y por eso te digo que yo empecé bastante antes con el tema este. Tengo... Que además dices tú, pioneros del rock and roll, que no se podía decir la palabra rock and roll. En la Sociedad Ovetense de Festejos se organizaba todos los septiembres un festival en la Plaza de Toros, que era el festival de todos los grupos. Pues ese festival se llamaba Festival de Ritmos Modernos, porque estaba prohibido decir rock and roll. Tú fíjate, a mí en el Teatro Campoamor había del Sindicato Vertical, había un censor que iba y entonces miraba qué canciones... Sobre eso, sí. ¿Tuvisteis problemas con la censura? Sí, claro. Tú tienes que enseñar las canciones que vas a cantar. Entonces yo iba a cantar Fever en inglés. Mi inglés onomatopéyico, ¿no? Never know how much I love you. Y dijo Fever. Miró un libro,
Porque de inglés tampoco sabía nada. No. Y entonces, Fever, no, esta no puedes cantar. Pero si es que, si no lo entiendo ni yo. Es simplemente el ritmo, el tal. No. Y no nos dejaban. Y no pudiste cantar la de Fever. Y teníamos que hacernos un carné, pasar un examen que se pasaba en los bajos del Alaska. Del Filarmónica. Yo, por lo menos nosotros fuimos... Bueno, en los bajos del Alaska, en los bajos del Filarmónica, que se llamaba Alaska, exactamente, sí. Que el presidente de la mesa era don Luis Ruiz de la Peña. Ruiz de la Peña, sí. Y entonces ibas allí, cantabas una canción, y entonces te daban un carné de variedades, ¿no? Se llamaba carné de variedades. Sí. Me acuerdo que el día que fuimos nosotros a examinarnos, se examinaba también un ballet que estaba en el cabaret de los Monumentos. Y sin ese carnet no podías actuar en ningún lado. Que, por cierto, lo dejé a alguien y desapareció. Porque eso es una... es una reliquia. Es una reliquia, ponerlo. ¿Y vosotros también tuvisteis problemas de ese tipo? ¿Alguna canción que no? Somos jóvenes. En principio no tuvimos ya era esos la etapa final, ¿no? Porque... No, en el año 62, en la cuenca minera, cuidado. Sí. Ahí no se metía nadie. Cuidado. Claro, quizá eso, lo que no se atrevían era meterse. Claro. Aquello era un poco... No, pero la verdad, problemas... En principio, ¿por qué? Porque de la que empezamos todo lo hacíamos en español, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos lo español estaba ahí en la radio, y nosotros hacíamos lo mismo. Que decirse que si habían dejado pasar a ellos, nosotros también no. Nosotros nunca, por ahí nunca tuvimos ningún problema, ¿no? Lo que dice el de... Había que presentar muchas veces, sí, los temas, los títulos de que ibas a hacer en algún sitio y por ahí te los pedían, sí lo había que hacer, pero sin más, no hubo ninguna cosa más, no. Ahora es al revés, ahora es la Sociedad General de Autores el que va un funcionario a que rellenes un cuestionario de esta canción que pertenece a no sé quién, esta canción a no sé quién. Pues pueda cobrar autor. Pueda cobrar autor, bueno, exactamente. Vamos a dejarlo porque esto debe ser un tema aparte. Largo. La verdad que con las cosas que se están conociendo de la Sociedad General de Autores también, bueno, uno ya se plantea que encima haya que pagarlos. ¿Qué? Que ahora ya ni van. Bueno, no sé en qué situación estarán ahora, pero es curioso. No sé yo, sí. Bueno, pues lo último que queráis añadir, decirles a los espectadores, ir calentando motores ya para la gira. ¿Sabéis dónde va a empezar? ¿Qué ciudad va a empezar o no? Todavía no. Creemos que a primeros de enero ya más o menos tiene que estar definido fechas y sitios y todo. Decir a la gente que a quien guste el tipo de música, a la gente que son como nosotros y más jóvenes, porque te puedo decir que nosotros en algún sitio encontramos a gente, bueno, bastante joven, de 20 y tantos años, que entran en el tema y que les gusta el rollo. Cualquiera de esas canciones. Eso es. Claro, entonces existe esa moda ahora en la radio de poner éxitos. Entonces yo diría a la gente que cuando sea, que vayan, que seguro que les va a gustar, seguro. Yo diría más, aunque no les gusten, que vayan, porque lo que tú acabas de decir, ves spots de publicidad de televisión con música de los años 60, es una música que nunca morirá, fue una época repetible. Muy bien, pues que haya mucha suerte. ¿Dónde van a ser las actuaciones? ¿En salas? Va a ser en Avilés, Gijón. Sí, pero dentro de esas ciudades, me refiero, porque no hay, me refiero que no hay salas. Salas de fiesta. Sí, salas de No, que si vas en salas de fiesta, en teatros, teatros, bueno, pero en algún sitio creo que va a ser al aire libre, probablemente sea en las fiestas de San Juan y Mieres. Que ponen en el parque siempre allí. Probablemente están gestionando los de Mieres con el alcalde, lo que pasa es que dice que no tiene un duro, pero como todos. Entonces aquí de lo que se trata ahora es de contactar con todas aquellas los concejales de cultura de cada uno de los ayuntamientos y las sociedades de festejos, claro. ¿Es más costoso actuar hoy que en esos años cuando vosotros comenzabais o no?
Costoso para los para los ayuntamientos. no pa- y para los grupos, o sea, en aquel momento lo que decíais, con un altavoz que hacíais de no sé dónde, Por supuesto. pero ahora me imagino que será mucho más complicado, Sí, más costoso. Mucho más complicado. más Ten en técnico. cuenta que, mira, por ejemplo, los Beatles en el año 65 vinieron a las ventas. Sí, por ahí, 65. Pues vinieron con 1500 vatios de potencia. Ahora cualquier orquesta o cualquier grupo que esté por ahí, ¿qué tiene? 15, 20 mil vatios. 15 o 20.000 vatios. Entonces ahora un equipo de la PA que se llama, que es el sonido hacia afuera, pues cuesta un dineral. Cuesta 2.000 y pico, 3.000 euros alquilarlo para una Alquilar noche. para una actuación. Alquilarlo, sí, claro. Sí, sí, Alquilarlo alquilar. para una noche. Sí, porque hablamos de equipos que cuestan 40, 50, 60 millones de pesetas. Claro. Bueno, Otra equipo- cosa es el equipo que va dentro, el backstage que va dentro del escenario, ¿no? Que sirve de monitores para nosotros mismos. Eso ya lo lleva cada uno de los músicos con su guitarra y lleva su amplificador. El ayuntamiento lo que tiene es que ahora, en esta situación económica Financiar. complicada, financiar el Financiar. alquiler de esos equipos Sí. a los que os referís. Ujú. Bueno. Financiar un poco el tema. Bueno, pues ya nos contaréis más fechas y cuando Sí, estéis cuando veáis aquí en nosotros Oviedo y por aquí cuando volveremos. sepáis más cosas. ¿eh? Cuando sepamos algo, os avisamos y volveremos ya. Vamos, cuando esté definido un poco fechas, sitios, etcétera, etcétera, ¿no? Volveremos. Si nos invitáis, aquí estaremos, yo creo que por mi parte, y creo que por parte Nosotros de encantados. ¿Tenéis titulares y suplentes también por si acaso uno le da una lesión de muñeca en el último momento o no? De ¿O no? momento ¿Habéis no, planeado pero esa es una buena posibilidad? idea. Mira. Como los equipos de fútbol, un banquillo Un que poco fuera... complicado el tema, por nuestra parte está un poco complicado, no sé yo. Es Veremos a una ver. buena idea. Bueno, en realidad solamente vamos a jugar una liga, ¿eh? Ya, es lo bueno, con pocos partidos. Alberto, muchas gracias por estar aquí A con vosotros. nosotros. Igualmente a Ernesto por también a acompañarnos. vosotros. Señores, pues hemos pasado, como decíamos, un rato muy agradable que ha servido para cambiar totalmente con respecto a lo que emitíamos en semanas anteriores en este Primera Plana. Esperemos que les haya gustado. Volvemos ya la semana que viene. Muy buenas noches.